Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, doctor. Sí, se le escucha. Ya, muy bien, gracias. A ver, voy a intentar terminar esta clase hoy. Estoy un poco afónico, estoy con mi garganta afectada por el virus este. Bueno, hemos visto en la anterior clase dos grupos farmacológicos enormes, la histamina y la serotonina, como mediadores locales. Ahora voy a concluir este tema de los mediadores locales con algunos grupos que son de mucho interés terapéutico. Uno de ellos, como el que están viendo ustedes en este slide, son los eicosanoides. Este grupo tiene tanto agonistas como antagonistas. Estos mediadores locales son derivados de ácidos grasos. Estos ácidos grasos son poliinsaturados, especialmente este ácido araquidónico, que es parte de la estructura de la membrana celular. O sea, y como es obvio, todo nuestro cuerpo tiene células y membranas, se sintetizan en todos los tejidos, ¿no? A través de tres vías. Uno que es la ciclooxigenasa, que se abrevia como COX, ¿no? Y allá se forman las prostaglandinas, los tromboxanos, etc. La vía de la lipoxigenasa, que son para sustancias más lipídicas, como los leucotrienos y las lipoxinas. Y la vía de la citocromo P450, donde se forman los epóxidos de ácidos y grasos. Estas sustancias son responsables de generar, o mejor dicho, sí, generan una respuesta a los estímulos inflamatorios, mecánicos y químicos que pueden ser nocivos en cierto momento a un ser humano. ¿Cómo se liberan? Pues a partir de los fosfolípidos de la membrana, a través de una fosfolipasa A2. Y son metabolizados por una enzima que se llama la prostaglandina deshidrogenasa. Y su mecanismo de acción, pues la mayor parte de ellos actúan sobre los receptores tipo metabotróficos, es decir, unidos a la proteína G. ¿No? Están relacionados con la proteína G, con la adenilciclasa, el AMP cíclico y la cascada del inositol trifosfato y el diacilglicerol, como segundos mensajeros. Los receptores son dependientes de la sustancia generada. Las prostaglandinas, sus receptores son conocidos como PG. Y hay varias prostaglandinas, como por ejemplo la prostaglandina E, la prostaglandina F, la prostaglandina I, la D, la P. Son los tromboxanos. Son nomenclaturas para describir de qué tipo de prostaglandina estamos hablando. La PE, por ejemplo, su agonista es la prostaglandina E2. Para los receptores PF, donde actúa ya la prostaglandina F2 alfa. Y así para cada uno de estos hay un receptor. Los leucotrienos reciben la denominación LT. Estos que hacen, pues, son broncoconstrictores y son partícipes del proceso inflamatorio de tipo alérgico. Los receptores se los conoce como cis-LT1 y cis-LT2. También hay el LT, C4, D4 y E4, que son receptores de los leucotrienos. Y tienen funciones, ya van a ir aprendiendo esto a través de la farmacología clínica. Cuando hablen de asma y alteraciones del aparato respiratorio, ahí entran los leucotrienos. Las prostaciclinas son los receptores PI. Entonces ahí están la prostaglandina I2, etc. Que estos son vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios.
Y las lipoxinas, que son las LX, tienen sus receptores el ALX y el FPR2, que son receptores que trabajan sobre todo resolviendo o aminorando los efectos inflamatorios de cualquier etiología. O sea, son efectos antiinflamatorios que producen las lipoxinas. Entonces se pueden ir imaginando con todo este panorama hacia dónde apuntan los eicosanoides. Entre los agonistas, los fármacos que estimulan estos receptores que acabamos de ver, por ejemplo, en las prostaglandinas tenemos el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1. Está asociado con estimular la secreción de moco y bicarbonato a nivel gástrico, por lo que se dice que es un protector gástrico, pero también es un fármaco uterotrófico, es decir, va a producir contracciones uterinas y se lo puede utilizar como un inductor de parto. En nuestro medio, ya había mencionado creo en una clase anterior, este tipo de fármacos son mal utilizados como fármacos o pastillas para abortar, ya que producen contracciones en el útero y pueden terminar con un embarazo. El dinaprostone, que es una prostaglandina E2, es un inductor del parto también. Se puede usar como un fármaco uterotrófico. El latanoprost, el binatoprost, son fármacos que son usados para el glaucoma. Esto ya habíamos mencionado en la clase. Son análogos de la prostaglandina F2-alfa, sustancias que van a modular o van a regular la producción de moracoso. El epoprostenol, es una prostaglandina I2, se usa para tratar la hipertensión pulmonar. Los leucotrienos, estos que se liberan con la degranulación de mastocitos, no tienen agonistas. Es decir, que agonistas que tengan uso clínico, ya que estos fármacos lo que hacen es producir inflamación, broncoespasmo, y no sé, nadie quiere, en ninguna enfermedad necesitamos esos efectos. Lo que sí tenemos son inhibidores de los leucotrienos, no agonistas. Antagonistas sí. Y las lipoxinas, estas que están en investigación, estos fármacos, este tipo de mediadores no son muy antiguos, recientemente descritos y están justamente involucrados en la resolución de procesos inflamatorios. Los antagonistas, sí, vean, los leucotrienos tienen sus antagonistas como el montelukast, el safilukast, que son antagonistas del receptor CIST-LT1 y son usados en el asma y en la rinitis alérgica. No sirven para tratar el asma agudo, no son broncodilatadores, ellos van a trabajar en pacientes asmáticos conocidos como profilácticos. Son más de uso por especialistas que por un médico general. Los inhibidores de los tromboxanos, como el hidrogel, son estos que bloquean la síntesis y la acción del tromboxano A2. Este fármaco todavía sigue en investigación, aunque sé que ya está en el mercado en Norteamérica, pero se están haciendo todavía bastante investigación sobre él para hacer un uso posteriormente pues en escala mayor. Por ahora este nivel del tromboxano está en nuestro medio, no tenemos, pasarán algunos años todavía. Inhibidores de las prostaglandinas, estos sí usamos hace muchos años. Ahí están los AINES, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, donde la aspirina, ibuprofeno, naproxeno, todos ellos que inhiben la ciclooxigenasa.
La ciclooxigenasa es una de las vías para producir las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, reducen la producción de prostaglandinas. Obviamente que tiene efectos en algunos casos beneficiosos, pero en otros son contraproducentes. Si bloqueamos el efecto de las prostaglandinas a nivel gástrico, entonces que vamos a tener una disminución del moco y del bicarbonato y un desbalance entre los factores que agreden y protegen al estómago. Y vamos a tener pacientes que hacen gastritis, erosiones, úlceras, hasta sangrado. ¿Cómo es la farmacocinética de esto? Normalmente se los administra por... Es variable, no se los puede administrar por vía oral, parenteral, por vía tópica, depende del fármaco. Es muy variable, todos ellos son diferentes, los grupos de fármacos para los diferentes receptores que hemos visto. El metabolismo generalmente es hepático y son eliminados por vía renal y biliar. Así en forma general. No estoy hablando de nada en particular, en forma general todos ellos hacen eso. Los agonistas modulan la inflamación, la vasodilatación y la broncoconstricción. Y los antagonistas inhiben la síntesis de los eicosanoides o bloquean sus efectos. Dentro de lo que es la farmacodinamia, pues se conserva la concepción de lo que es un agonista y un antagonista. Solo los antagonistas impiden que se formen los eicosanoides. ¿Cuáles son los usos clínicos entonces de los eicosanoides? Básicamente estos 6 son los más importantes. Primero, la protección gástrica y el manejo de pacientes o prevención de ulceración con el misoprostol. Esto es, estamos en un periodo de transición, diría yo, entre el misoprostol y los inhibidores de la bomba de protones. El misoprostol era más utilizado por reumatólogos cuando a pacientes con artritis reumatoidea se les administra AINES de por vida, al menos por tiempos muy prolongados, y la gastropatía por AINES era muy probable que suceda. Entonces se usaba el misoprostol, pero el problema con el misoprostol es que requiere dosis cada 4 horas, produce espasmo en el músculo liso intestinal, produce dolor abdominal espasmódico, produce diarrea y es uterotrófico. En mujeres puede producir aborto y terminar un embarazo. Pero muchos reumatólogos todavía en el mundo utilizan el misoprostol como protección. La inducción del trabajo del parto, pues esto es un tema de ginecología, la dinoprostona, que sí se usan, el glaucoma con el latanoprost y el bimotoprost. Estos 2 fármacos regulan la producción de humor acuoso. En la hipertensión pulmonar, el epoprostano. En el asma y la rinitis alérgica, el montelukast, el safilukast, que son antagonistas del receptor leucotriénico CIST-LT1. Y para el dolor y la inflamación, que esto va a ser también motivo de amplia explicación cuando en el próximo módulo, el próximo bloque de farmacología transversal, hablemos del dolor asociado a una serie de factores de estímulo doloroso y la inflamación como parte de procesos también infecciosos. Los efectos adversos, les decía, el misoprostol tiene problemas porque produce diarrea y cólicos. El latanoprost, pigmentación del iris. Como se usa en gotas, entonces el iris, bueno, y la acción es local en el ojo, se comienza a pigmentar el iris. Los AINES tienen el problema de que como impiden la producción de moco y bicarbonato, lleven al paciente a hacer una gastropatía por AINES, úlceras, erosiones, enfermedad ulceropéptica. Y además es muy probable que se produzca insuficiencia renal.
El uso prolongado de AINES produce daño en la nefrona y mucha gente acaba con insuficiencia renal y acaban con trasplante o en hemodiálisis. El Montelukast produce cefalea y trastornos psiquiátricos. Como son pacientes que tienen este problema del asma por mucho tiempo, el asma no se soluciona de un momento a otro. Y generalmente los niños que empiezan con asma pueden terminar en la adolescencia su asma cuando ocurren los cambios hormonales. Y toman muchos años. Entonces, esa gente que toma mucho tiempo estos fármacos pueden acabar con trastornos psiquiátricos. Que la reversibilidad parece ser que es la regla, pero creo que hay pacientes que después de suspender el medicamento incluso continúan con atención psiquiátrica. Están contraindicados en algunos de ellos están contraindicados en algunas situaciones. El misoprostol, por ejemplo, no se puede dar a una mujer embarazada, vamos a producir aborto. Los AINES no podemos utilizar en pacientes que ya tengan enfermedad ulceropéptica o ya exista algún grado de lesión renal. Vamos a incrementar la posibilidad de insuficiencia renal o vamos a generar hemorragias y problemas con la úlcera. O vamos a demorar la cicatrización. Y el Montelukast, pues no podemos usar en pacientes que ya vienen con problemas psiquiátricos. Esos son los eicosanoides. Ahora vamos a ver algunos péptidos vasoactivos, que son varios. Vamos a ver algunos agonistas y antagonistas y poner ejemplos. Y esto va a ser tema también de varias patologías que vamos a ver en farmacología clínica. Estos péptidos activos son endógenos, se forman obviamente en lugares especiales donde se necesita regular el tono vascular y las funciones cardiovasculares. Normalmente están localizados en el endotelio, es la capa interna de los vasos sanguíneos, en el corazón, el sistema nervioso y el tubo digestivo. Incluyen sustancias que ya ustedes las han escuchado y estudiado en fisiología seguramente. La bradicinina, la angiotensina, las endotelinas, el péptido natriurético auricular, la vasopresina, entre los que más importantes, digamos, que vamos a ver. Estos se liberan por estímulos tanto físicos como químicos, ¿no? Y las enzimas que las metabolizan, pues dependiendo de qué péptido estamos hablando, la ECA destruye la angiotensina 2. La neprilicina al péptido natriurético auricular. Las sinasas a la bradiquinina. Entonces van a ver ustedes cuando hablemos de enfermedades cardiovasculares, cuando hablemos sí, sobre todo enfermedades cardiovasculares, porque estos median sobre todo el sistema cardiovascular. Vamos a tocar otra vez estas sustancias. Los receptores de la bradiquinina son el receptor B1 y B2. Están asociados con vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. A ellas se atribuyen varias cosas, ¿no? Hay sustancias que, como todos aquellos fármacos que inhiben a la ECA, como enalapril, lisinopril, etc., incrementan la bradiquinina porque inhiben las sinasas que metabolizan la bradiquinina. Y esto produce vasodilatación que mejora, obviamente, el estado del paciente hipertenso. Pero también lo asocian este aumento de permeabilidad a fenómenos de angioedema y la tos persistente que puede tener un paciente que toma estos inhibidores de la ECA. Los receptores de la angiotensina son la AT1 y la AT2.
Estos tienen que ver con una regulación de la presión arterial y también con la proliferación de tejidos, que vamos a estudiar en su momento. Los receptores ETA, el ETA y el ETB, que es de la endotelina A y B, tiene que ver con vasoconstricción y proliferación celular también. Los receptores de la vasopresina son el V1 y el V2, que controlan el volumen sanguíneo y la presión osmótica. Bien, los receptores de la bradicinina, esos que hemos dicho que V1 y V2, los agonistas y antagonistas de este receptor son péptidos, que son análogos a la bradiquinina. Los que se utilizan son antagonistas. Ahí tenemos el icatibant, que se usa para el angioedema hereditario, patología que es rara, que no la vamos a ver. Yo nunca he visto una, ¿no? Pero en otros países sí, cuando hay poblaciones más grandes, mezclas étnicas y demás, hay más probabilidad de este tipo de problemas del angioedema hereditario. Entonces, al uso clínico de los agonistas, en este caso antagonistas de la bradiquinina, incluye este angioedema hereditario. El dolor neuropático y la inflamación, todavía esto está en estudio con los antagonistas de B1, es decir, de la bradiquinina, el receptor B1. Con la angiotensina 2, sobre todo esto va a entrar en muchas patologías cardiovasculares que vamos a ver: la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la angina de pecho, el infarto del miocardio. En esas patologías vamos a ver los antagonistas, los inhibidores de la enzima que convierte la angiotensina 1 a angiotensina 2. Estas sustancias, los que son agonistas o antagonistas, son moléculas sintéticas diseñadas para modular al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay agonistas en AT1 y AT2. No, estos están en investigación. No se usa ningún agonista de estos receptores. Como tienen efectos sobre la proliferación celular, están usando para algo del sistema nervioso central, para la neuroprotección. Los antagonistas del AT1, ahí pues tenemos los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, donde están el losartán, el valsartán, el masartán, etc. Y los usos clínicos: la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la nefropatía diabética. Son 3 enfermedades en las que generalmente los antagonistas de la angiotensina 2 son de mucho valor. Los receptores de las endotelinas, igual moléculas sintéticas que bloquean a las endotelinas, antagonizan a la ETA, como el bosentan y el ambrisentan, fármacos que son utilizados para la hipertensión pulmonar. En nuestro medio, casi la seguridad tengo de que no existen ninguno de los dos. En otros países sí se utilizan. El péptido natriurético cerebral o atrial, este péptido natriurético es un sintético, no recombinado. ¿Qué significan estos productos? Péptidos sintéticos recombinantes. Esto significa que se toma material genético, el ADN humano, y se lo introduce dentro de microorganismos como bacterias, en las que obligamos a estos organismos a producir moléculas muy similares a las que tenemos en nuestro cuerpo. Son recombinantes pues porque combinan 2 biologías. Es ingeniería biomolecular, digamos,
Hay gente que ahora ya puede hasta programar células para que produzcan algunas sustancias. Entonces, esos laboratorios generan estos péptidos sintéticos, pero son recombinantes. Son idénticos a los que generamos nosotros porque son producidos por otros seres vivos usando nuestra codificación. Se clasifican en agonistas, como el péptido natriurético de tipo A, el auricular, la niseritida para la insuficiencia cardíaca, los antagonistas del receptor que está en investigación para el shock séptico. En los remedios, sí, en los protocolos de manejo de la insuficiencia cardíaca está la niseritida. No hay, esto está en investigación todavía, el uso de antagonistas para el shock séptico. El uso clínico, entonces, insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Péptido natriurético auricular. El neuropéptido Y es otro de este grupo de péptidos vasoactivos. Es un péptido sintético análogo de este neuropéptido Y. Son análogos. Significa similares al original. No tenemos en mercado ningún agonista. Los antagonistas Y5 están en estudio para la obesidad y se piensa en el futuro que su uso va a ser la obesidad y la hipertensión y ansiedad. Esto también está en estudio, pero son péptidos vasoactivos que sabemos que existen y son blancos biológicos que seguramente cuando ustedes estén en ejercicio ya habrán fármacos que trabajan a este nivel. El péptido intestinal vasoactivo o PIP. Igual, las sustancias agonistas o antagonistas van a ser análogos recombinantes de este péptido. Hay agonistas del receptor AC2, como este producto que está todavía en la FDA con este nombre. Están siendo estudiados para el asma y no hay todavía, están en la fase clínica, si recuerdo bien. Pero todavía no hay resultados concluyentes como para que este producto sea lanzado al mercado. Y los antagonistas también están en investigación, pero para enfermedades inflamatorias. Pero lo bueno es que aquí ya estamos trabajando y hemos encontrado los receptores. Ahora hay que estudiar en qué va a ser útil en la terapéutica. El asma, el EPOC, las enfermedades inflamatorias, la diabetes tipo 2, donde hay un problema de oxidación permanente, de inflamación, y puede ser que esto cambie muchas cosas en estas enfermedades. Los agonistas de los péptidos vasoactivos, entonces, los análogos de la vasopresina son otros, como la desmopresina que se usa para la diabetes insípida o la enuresis nocturna. Los análogos a estos nucleósidos de purina, como la niseritina, en la insuficiencia cardíaca aguda, y los agonistas de la bradiquinina están todavía de manera experimental para enfermedades cardiovasculares. Los antagonistas, los IECAS, que ya ustedes han debido escuchar de ellos, inhibidores de la formación de la angiotensina 2. Los ARA2 son bloqueadores del receptor de la angiotensina. Los ARTAMAS, estos bloquean los receptores. Los antagonistas de las endotelinas, como el bosentan y demás, para la hipertensión pulmonar. Y los antagonistas de la vasopresina, como el covibaptan, el tolvibaptan, para tratar la hiponatremia. Estos fármacos pueden ser administrados por vía oral, intravenosa, subcutánea, dependiendo del fármaco.
y son metabolizados a nivel hepático y eliminados por vía renal o biliar, dependiendo del fármaco. Y la farmacodinamia, pues exactamente la misma, agonistas activan receptores específicos. Los antagonistas inhiben la respuesta, ya sea vasoconstrictora o proliferativa de los receptores involucrados. Los efectos adversos, los IECAS, lo que les decía, tos seca. Esto parece estar asociado con la bradiquinina. Los ARA2, que igual suprimen la acción de la angiotensina 2, no producen tos seca. Y lo único que atribuyen es que la bradiquinina posiblemente está emitida. La hiperpotasemia con los IECAS, los ARA2, la hipotensión arterial, la insuficiencia renal, y los antagonistas de la endotelina pues pueden producir hepatotoxicidad. La desmopresina, retención hídrica e hiponatremia. Ya esto es redundante, pero para que no se me olvide. IECAS y ARAS2, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. Bosentan, hipertensión pulmonar. Desmopresina, diabetes insípida, enuresis nocturna. Y la niseritida, insuficiencia cardíaca descompensada. Están contraindicados en el embarazo, son fetopáticos, ambos, IECAS y ARA2. Los antagonistas de la endotelina se deben usar con mucha precaución cuando hay insuficiencia hepática. Y la desmopresina, pues, no se debe usar en pacientes con insuficiencia cardíaca no controlada. Es decir, que esté descompensado el paciente con congestión central y periférica. Otra sustancia de mucho interés en la terapéutica, que es un mediador local, es el óxido nítrico, donde los fármacos que actúan son o donadores o inhibidores. Entonces vamos a ver el óxido nítrico, un poco de su fisiología, acciones y demás. Estamos en lo mismo, ¿no? Estamos viendo fármacos que trabajan sobre el músculo liso, sobre todo. Entonces, el óxido nítrico es un gas. Es un gas que es sintetizado en nuestro cuerpo a partir de la L-arginina. Y esto lo hace a través de la óxido nítrico sintetasa, que normalmente se abrevia como NOS. Esto en inglés, ¿no? Nitric oxide sintetasas, más o menos es el orden. Esto que hace se difunde libremente y actúa de manera paracrina, es decir, se producen ciertas células y actúan en las células vecinas. Funciona como un mensajero intercelular y un neurotransmisor, sobre todo en el sistema cardiovascular, nervioso y el sistema inmunológico. Y hay tres tipos de la sintetasa del óxido nítrico. Una que está en el endotelio, que es el ENOS, una E por delante es por el endotelial, ¿no? Este regula más o menos el tono vascular. Otra, que es la neuronal, es una N-NOS, o sea, es una enzima que está ubicada que modulan la neurotransmisión. Y la inducible, que es una INOS, que participa como una respuesta inmune cuando hay anticuerpos. La liberación del óxido nítrico pues, se hace por estímulos como la acetilcolina, la bradiquinina, el estrés en el endotelio. La regulación es a través de la enzima NOS en las tres isoformas que ya hemos visto, ¿no? La E, la N y la I. Endotelial, neuronal e inflamatoria. Sus acciones del óxido nítrico, básicamente, caramba, esto es de la facultad, tengo que no aceptar esto. Entonces, a nivel del sistema cardiovascular, el óxido nítrico lo que hace es producir vasodilatación.
Activa la guanilato ciclasa, esto aumenta el GMP cíclico y esto relaja el músculo liso. Sirve como antiagregante, es decir, impide que las plaquetas se agreguen y reduce la adhesión y la agregación de plaquetas. También regula el flujo sanguíneo a nivel de las coronarias. Esto es muy útil en pacientes con angina de pecho o infarto. En el sistema nervioso modulan, es un modulador sináptico, el óxido nítrico, en procesos de memoria y aprendizaje. Luego vamos a ver un poco las indicaciones, ¿no? La relajación del músculo liso en el sistema nervioso autónomo, es decir, lo que hace el simpático y el parasimpático. Por ejemplo, la vasodilatación inducida por la acetilcolina en el sistema vascular lo hace a través del óxido nítrico. No hay receptor muscarínico que produzca vasodilatación. El receptor muscarínico en el endotelio lo que hace es que se produzca mayor óxido nítrico. Y es el óxido nítrico el que produce la vasodilatación. En el sistema inmune participa en respuestas inflamatorias, ¿no? Con acciones antibacterianas, es decir, estimula la acción ante los macrófagos y puede inducir a la citotoxicidad en células tumorales. Esto también es interesante. Eliminar las células tumorales, ¿no? Es decir, hacer que estas células mueran y disminuya la agresividad tumoral. Hay fármacos que estimulan la formación y liberación del óxido nítrico. A esos llamamos donadores de óxido nítrico. Está la nitroglicerina, por ejemplo, lo que se usa para la angina de pecho. La isosorbida dinitrato, mononitrato, etc. Tratamiento de la angina de pecho. ¿Qué hacen estos? La nitroglicerina hace que se forme mayor cantidad de óxido nítrico y se relajen las arterias coronarias y haya mejor perfusión y desaparece la angina. El nitroprusiato de sodio, que es un fármaco que se utiliza exclusivamente en terapias intensivas con bombas de infusión, lo que hace es producir mayor producción de óxido nítrico, vasodilatación y nos sirve para manejar pacientes con crisis hipertensivas. Se aumenta el goteo, la presión se va abajo, disminuye el goteo, sube la presión arterial. Es una cosa inmediata. Su efecto es muy potente. Hay precursores del óxido nítrico que favorecen su producción, como la mayor cantidad de la arginina, ¿no? Esto está siendo estudiado para enfermedades cardiovasculares. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que prolongan el efecto del óxido nítrico, como el sildenafil o el tadalafil, todo esto que se usa para la impotencia eréctil, ¿no? Las disfunciones eréctiles y la hipertensión pulmonar. Estos lo que hacen es producir óxido nítrico. Son precursores. Los que inhiben la formación, inhibidores de la NOS, están en la L-NAME, que esta es la nitro, L-arginina, metil, ester. Este es un inhibidor selectivo de la NOS, usado también en investigación. La aminoguanidina es un inhibidor selectivo de la INOS, de la inflamatoria. También está en estudio para enfermedades inflamatorias. Los neutralizadores del óxido nítrico, está la hemoglobina libre, que se une al óxido nítrico y reduce su biodisponibilidad, y el azul de metileno, que bloquea la acción del óxido nítrico en estados de shock séptico. Entonces, los donadores, estos que hacen que haya mayor cantidad, como los nitratos orgánicos, el nitroprusiato de sodio,
y las moléculas de óxido nítrico, L-arginina, riosiwet, que está en terapia experimental aún. Son fármacos que van a tonar óxido nítrico. Y los que inhiben son los inhibidores de la NOS, como el LLAM, el NAME, el azul de metileno. Su farmacocinética de estos, pues depende del fármaco. Su administración puede ser desde sublingual, como la nitroglicerina, intravenosa también, algunos de ellos, transdérmica y oral. Metabolismo básicamente hepático. Hablando de los nitratos, y su eliminación renal o biliar. Y la farmacodinamia, los donadores liberan óxido nítrico, activan el GMP cíclico y causan relajación del músculo liso. Los inhibidores bloquean la producción de óxido nítrico y aumentan el tono vascular. Sus efectos adversos del óxido nítrico. Con la nitroglicerina, la vasodilatación es tan intensa que el paciente va a referir una cefalea pulsátil. Normalmente, cuando uno está tratando a un paciente con angina de pecho, cuando sabemos estamos con la dosis terapéutica, cuando el paciente refiere cefalea pulsátil. Pero cuando es intensa o no tolera el paciente, se convierte en un efecto adverso, ¿no? La hipotensión arterial, la taquicardia, refleja, obviamente, si baja la presión, va a subir la frecuencia cardíaca. Con el nitroprusiato, uno de los efectos más serios es la toxicidad por cianuro. Esto es cuando se metaboliza el nitroprusiato, uno de sus metabolitos es el cianuro. Pero esto se produce solo cuando hay uso muy prolongado. Se usa normalmente para evitar o disminuir el riesgo de accidentes cerebrovasculares en pacientes con crisis hipertensiva, mientras actúan los fármacos que va a seguir tomando como antihipertensivos, pero hay que bajar rápidamente la presión porque si no hay complicaciones. Pero si se queda mucho tiempo el paciente con nitroprusiato, más de 2 o 3 días, entonces vamos a tener intoxicaciones por cianuro. El azul de metileno causan náuseas, disnea y alteraciones en la hemoglobina. Los usos clínicos, entonces, miren, la nitroglicerina en la angina de pecho, que hemos mencionado, en las emergencias hipertensivas, el nitroprusiato, el riosiwat en la hipertensión pulmonar crónica y el azul de metileno en el shock séptico, resistente a catecolaminas. Es decir, se usan catecolaminas como la adrenalina, no sube la presión arterial, y con el azul de metileno podemos hacer que esto suceda. Contraindicaciones. La nitroglicerina no se debe usar con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como estos, el Viagra, ¿no? El sildenafil, el tadalafil, etc. ¿Por qué? Por razones obvias. La nitroglicerina produce vasodilatación, estos producen mayor vasodilatación, y esto va a condicionar a un estado de trombosis, de rémora sanguínea, de agregación plaquetaria, y nuestro paciente se infarta y se muere. El azul de metileno no debe usarse cuando hay deficiencia de la glucosa 6-fosfodiesterasa. ¿Por qué? Porque va a haber riesgo de que haya hemólisis. Los pacientes que no tienen la cantidad suficiente de esto, hemos hablado en la anterior clase, esta enzima tienen el riesgo de hacer hemólisis por varios estímulos. Y para terminar, voy a hablar un poco de los alcaloides del coronasuelo de centeno. Esto es un hongo, ¿no? Estos alcaloides crecen en cereales que se han descompuesto, donde han sido contaminados con hongo que produce estos alcaloides. Son fármacos bastante complejos. Como les decía, están en los cereales en mal estado. Ha habido una epidemia enorme en Europa y Estados Unidos cuando esta del fuego de San Antonio, por ejemplo, es una epidemia muy conocida que en Edad Media mató a mucha gente que consumían los cereales con este hongo y que contenían estos
alcaloides, ¿no? Al menos hay unos 20 miembros naturales de esta familia. Los alcaloides del corazón son agonistas parciales del receptor alfa 1, o sea, son vasoconstrictores, y del receptor 5-HT2, del serotonínico 2, ¿no? Y el balance de sus efectos, pues, hay varios agonistas y antagonistas dentro de este grupo, y sus características están dadas por las variaciones que pueden tener más efectos sobre los receptores beta o más efectos sobre receptores serotonínicos, ¿no? Y obviamente que también muchas de ellas tienen agonismos en otros receptores como el dopamínico, etc. Estos alcaloides del colesterol de centeno tienen efectos vasculares, ¿no? Derivados, especialmente la ergotamina, que produce vasoconstricción. Es un compuesto que está presente en muchos medicamentos para tratar la migraña, como el Caf-Ergot, ¿no? Viene con ergotamina. El Migradioxadol también tiene ergotamina, más un analgésico. Eso es porque hemos hablado ya de la migraña, que es una vasodilatación con pulsación dolorosa, porque hay una inflamación periarterial. Y cuando producimos vasoconstricción, pues disminuye el dolor. Y estos alcaloides del corazón de centeno en este efecto son muy importantes. Con el útero, pues el prototipo que estimula la contracción uterina, y se los conoce como oxitóxicos, los fármacos que contraen al útero, está la ergonovina. Cuando después del parto viene el alumbramiento, que es la eliminación o cuando sale la placenta del útero y queda una superficie pues cruenta, sangrante, y lo que hay que hacer es que el útero se contraiga para que se cierren esos vasos. Eso sucede fisiológica y normalmente, pero hay mujeres en las que el útero queda atónico, no hay contracción, gran hemorragia. Y estos fármacos son utilizados para eso, para contraer un útero sangrante o para inducir un trabajo de parto. Las acciones en el sistema nervioso central, hay uno de ellos que es la bromocriptina y un derivado que es el LSD, el ácido dietilaminolisérgico, que es un alucinógeno, que son agonistas dopaminérgicos potentes del sistema nervioso central, además de ser alcaloide del colesterol de centeno. Los efectos de estas sustancias en los vasoconstrictores. Son vasoconstrictores mediados por receptores alfa, ¿no? Y una sobredosis de estos fármacos puede llevar a una isquemia y gangrena en las extremidades. Es tal el vasoespasmo que producen que deja a las extremidades sin irrigación y se comienzan a necrosar desde los dedos y a veces hasta amputación. O producen espasmos a nivel cerebral que a veces terminan como accidentes isquémicos, accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿no? En el útero, entonces hay contracciones potentes que pueden llevar pues a un aborto. Generalmente dicen que son insuficientes para un aborto, pero se utiliza además para asegurarse que no queden ningún resto embrionario allá. Este tipo de sustancias después de un legrado, de una aspiración, se usan generalmente posterior a eso para una contracción uterina. En un tiempo se han usado también solos para inducir el aborto, en dosis altas con problemas. En el cerebro, algunos de estos alcaloides pues, producen alucinaciones como el LSD, que es un fármaco conocido como alucinógeno.
Y en la pituitaria, algunos de estos alcaloides lo que hacen es comportarse como potentes inhibidores de la secreción de prolactina. Los usos clínicos, pues la migraña. La ergotamina es un pilar en el tratamiento. Las hemorragias obstétricas, pues la ergonomina. La hiperprolactinemia con la bromocriptina, que tiene un efecto sobre los receptores dopaminérgicos y se usa para reducir la secreción de prolactina. También se usa para tratar o reducir el tamaño de tumores pituitarios, de células secretoras de prolactina y el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con la bromocriptina. Otros usos, como la metisergida, también se usa en el tratamiento de la hipermotilidad gastrointestinal por tumor carcinoide. Este tumor que produce gran cantidad de serotonina. La toxicidad, pues, está asociada con sus efectos. La gente en épocas de escasez y demás antes almacenaban sin mucho cuidado los cereales. Entonces allá se contaminaban con hongos y estos hongos con los alcaloides producían epidemias de ergotismo producidos por estos cereales, ¿no? Con efectos vasculares, ¿no? La vasoconstricción que podía acabar con gangrena y todo aquello. Los efectos gastrointestinales, pues la mayoría de estos alcaloides va a producir molestias, náusea, vómito, diarrea, efectos geniturinarios, contracciones uterinas marcadas y los efectos en el sistema nervioso central como alucinaciones que simulan estados de psicosis. La migraña es un tema que no se lo toca en la materia de farmacología, pero en este tema aquí yo me gustaría que ustedes vean más o menos hasta lo que hemos hablado, hasta de todo lo que mencionó de mediadores locales. El ataque agudo de migrañas lo podemos tratar con analgésicos simples, con ergotamina, con sumatriptán, si se acuerdan, agonistas receptor serotonínico 1D, como fármacos que en la actualidad se usan siempre. Todos estos que les he mencionado, el cafergot, bueno, la cafeína con ergotamina, el analgésico más ergotamina, o el sumatriptán como fármaco de profilaxis a un paciente que tiene estos clústeres de migraña muy seguidos. Ataques severos, por ejemplo, de dolor cefálico de más de uno por mes. Entonces ya se pueden usar el pisotifen, se pueden usar agonistas beta-adrenérgicos como el propanolol, la metisergida. No, aunque estos son antagonistas serotonínicos con efectos adversos, insidiosos y peligrosos con la metisergida. Un paciente que quiere hacer profilaxis acaba con una fibrosis retroperitoneal y falla renal, etc. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos, pero están dentro de algunos protocolos para manejar la migraña a largo plazo, ¿no? Los agonistas alfa-2 adrenérgicos, como la clonidina, con una eficacia media dudosa, se sigue mencionando en las guías terapéuticas. Los antagonistas del calcio, como las hidropiridinas, que son vasodilatadores por inhibir los canales de calcio, pero pueden producir ataques de migraña, ¿no? Reducen los ataques, pero hay una serie de problemas por la vasodilatación y la parálisis del músculo liso, puede haber constipación, edemas, que a veces el paciente intolera más que el dolor de cabeza. Y la ciproheptadina, que
Es un antagonista del receptor serotonínico también. Tiene acciones antagónicas en los receptores histaminérgicos de calcio y es útil en algunos casos refractarios de migraña. Bien, entonces con esto hemos terminado este capítulo de mediadores locales. Conmigo va a ser hasta el próximo módulo cuando hablemos de farmacología transversal. Los slides que he utilizado la primera semana ya están en el Classroom y mañana van a estar los de este tema. Que estén bien, buen fin de semana y nos vemos. Mañana hay que ir a votar. Nos vemos quizás por la facultad.